Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. El Código Civil Federal. Las reglas que guían nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado qué leyes regulan cosas tan comunes como firmar un contrato, casarte, heredar una casa o incluso registrar el nacimiento de un hijo? Todas esas acciones, que parecen simples, están reguladas por un conjunto de normas que marcan la convivencia entre las personas. El Código Civil Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En este video vamos a recorrer juntos qué es, para qué sirve, cómo está estructurado, qué cambió con la reforma del 17 de enero de 2024 y sobre todo, cómo influye en tu vida diaria sin que te des cuenta. Al final, entenderás que el derecho civil no es un mundo lejano, es el conjunto de reglas que le da orden, justicia y equilibrio a tu vida. Capítulo 1. ¿Qué es el Código Civil Federal? El Código Civil Federal es una de las leyes más importantes del sistema jurídico mexicano. Fue publicado por primera vez en 1928, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, y entró en vigor en 1932. Desde entonces, ha sido reformado decenas de veces para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos del país. Su función es clara: regular las relaciones jurídicas entre las personas, sus bienes y sus derechos. En otras palabras, marca las reglas que rigen la vida civil, desde que nacemos hasta que morimos, e incluso después, cuando llega la herencia. Aunque cada estado de la República tiene su propio Código Civil local, el Código Civil Federal aplica a los actos de carácter federal, como los relacionados con bienes nacionales, instituciones públicas federales, o cuando la ley federal lo determina expresamente. Pero más allá del ámbito jurídico, el Código Civil Federal es una guía de convivencia, un mapa de cómo deben actuar las personas para vivir en orden, respetando derechos ajenos y cumpliendo sus obligaciones. Capítulo 2. Estructura del Código Civil Federal. El Código Civil Federal está dividido en 4 libros, cada uno dedicado a un aspecto distinto de la vida civil. Libro primero, de las personas, regula el nacimiento, la capacidad jurídica, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil, el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la tutela y la adopción. Libro segundo, de los bienes, de la propiedad y de los derechos reales. Define qué se entiende por bienes muebles e inmuebles, qué es la propiedad, cómo se adquiere, cómo se pierde, y cómo se protegen los derechos sobre los bienes. Libro tercero, de las sucesiones. Explica todo lo relacionado con las herencias. ¿Qué pasa cuando una persona muere con o sin testamento? ¿Cómo se reparten los bienes y cuáles son los derechos de los herederos? Libro cuarto, de las obligaciones. Aquí se encuentran las reglas sobre los contratos, como la compraventa, la renta, el préstamo, la donación, etc., y la responsabilidad civil, es decir, los casos donde una persona debe reparar el daño que causa a otra. Además, el código inicia con un título preliminar, que contiene los principios generales del derecho civil, como la aplicación de la ley, la costumbre, la nulidad y la forma en que deben interpretarse las normas. Capítulo 3. Principios esenciales del derecho civil. El derecho civil se basa en la autonomía de la voluntad, es decir, la libertad que tenemos las personas para celebrar actos jurídicos y decidir sobre nuestros bienes y relaciones, siempre dentro de los límites de la ley. Sin embargo, esa libertad no es absoluta. El Código Civil establece principios esenciales que buscan equilibrio. 1. Nadie puede ir contra la ley. Aunque una costumbre o práctica sea común, si contradice una norma, no tiene validez. 2. La buena fe es fundamental. Los actos deben celebrarse con honestidad y transparencia. Quien actúa de mala fe puede perder sus derechos. 3. El que causa un daño está obligado a repararlo. Si con tus acciones u omisiones perjudicas a alguien, tienes la obligación de compensar el daño. 4. La igualdad ante la ley.
No hay diferencias entre personas por su sexo, religión o condición social. Todos tienen los mismos derechos civiles. Estos principios hacen del Código Civil Federal una herramienta para mantener la justicia en la vida cotidiana. Capítulo 4. La reforma del 17 de enero de 2024. La más reciente reforma al Código Civil Federal, publicada el 17 de enero de 2024, introdujo cambios importantes orientados a proteger a las víctimas de violencia familiar y cerrar lagunas legales que permitían el uso de terceros para continuar ejerciendo violencia. Se reformaron los artículos 323 ter, 444 bis y 494, y se adicionó el artículo 323 quater. El objetivo fue reconocer la violencia a través de persona interpuesta, también conocida como violencia vicaria. Esto significa que, si una persona usa a hijos, familiares o amigos para lastimar emocional o psicológicamente a su expareja o víctima, la ley lo considera responsable civilmente y puede ser obligado a reparar el daño. Ejemplo: un padre que manipula a los hijos para hablar mal de la madre, impedirle verlos o causar sufrimiento, ahora puede enfrentar consecuencias civiles, además de las penales. Esta reforma marca un avance histórico en la protección del núcleo familiar y en el reconocimiento del daño psicológico como una forma de violencia real y reparable. Capítulo 5. Las personas y sus derechos civiles. El libro primero del Código Civil Federal es uno de los más humanos. Habla de nosotros, de lo que somos jurídicamente. Desde el momento de la concepción, la ley protege al ser humano, considerándolo con derechos para ciertos efectos legales, como recibir una herencia. También regula el nombre, el domicilio y la capacidad de ejercicio, es decir, cuándo una persona puede por sí misma tomar decisiones legales. El Código Civil Federal también define las instituciones de la familia, como el matrimonio, unión legal entre dos personas con igualdad de derechos y obligaciones; el divorcio, proceso para disolver el vínculo, regulando alimentos, patria potestad y bienes; la adopción, acto jurídico mediante el cual se crea una relación de paternidad y filiación; la tutela, figura que protege a menores o personas incapaces cuando no hay padres. Estos conceptos, aunque parezcan legales, determinan cosas tan simples como quién puede tomar decisiones por un menor, quién tiene derecho a pensión o quién hereda bienes. Capítulo 6. Los contratos y las obligaciones. El libro cuarto es, quizás, el más usado por todos sin saberlo. Cuando rentas una casa, haces una compra por internet o prestas dinero, estás celebrando un contrato, y el Código Civil Federal regula esas relaciones. Algunos de los contratos más comunes son compraventa, transferencia de propiedad a cambio de un precio; arrendamiento, ceder el uso de un bien a cambio de una renta; préstamo y mutuo, entregar dinero o cosas fungibles con obligación de devolverlas; donación, transferir bienes sin recibir nada a cambio; mandato, cuando alguien actúa legalmente en nombre de otro. El código establece las reglas de validez, obligaciones, responsabilidades y consecuencias del incumplimiento. Ejemplo real: si rentas un departamento y el propietario no hace las reparaciones básicas, puedes exigir el cumplimiento o terminar el contrato sin penalización. Eso está protegido por el artículo 2431 y siguientes del Código Civil Federal. Capítulo 7. La propiedad y los bienes. La propiedad es el derecho de usar, disfrutar y disponer de un bien, pero no es ilimitado. Tiene restricciones en beneficio de la sociedad o del medio ambiente. El código diferencia entre bienes muebles, los que pueden trasladarse, autos, dinero, objetos; bienes inmuebles, los que están fijos, casas, terrenos. También regula derechos como usufructo, usar un bien ajeno sin ser propietario; servidumbre, permitir el uso parcial de un bien por otro, por ejemplo, un camino; hipoteca, derecho de garantía sobre un inmueble. Todo esto tiene aplicación práctica.
Si alguien ocupa tu terreno o daña tu propiedad, puedes demandar restitución o indemnización conforme al Código Civil Federal. Capítulo 8. Las sucesiones y el derecho a heredar. Cuando una persona muere, el Código Civil Federal entra en acción. El libro tercero regula las sucesiones, lo que pasa con los bienes, derechos y deudas del fallecido. Existen dos tipos. Testamentaria, cuando hay testamento. Intestamentaria, cuando no lo hay. Si no se deja testamento, la ley establece quién hereda y en qué proporción. Primero los hijos y el cónyuge. Si no los hay, los padres. Y así sucesivamente. El código también prevé que los menores y personas con discapacidad sean protegidos en todo momento durante el proceso sucesorio. Capítulo 9. Responsabilidad civil. Uno de los pilares del Código Civil es la responsabilidad civil. Quien causa un daño a otro está obligado a repararlo. Esto aplica para daños materiales, morales o psicológicos, e incluso cuando el daño se produce por negligencia o imprudencia. Con la reforma del 17 de enero de 2024, esta responsabilidad se amplió para incluir los daños causados a través de terceros, la llamada violencia vicaria. Es decir, ya no solo responde quien actúa directamente, sino también quien manipula a otros para dañar. Capítulo 10. Aprendizaje final y aplicación práctica. El Código Civil Federal no es un texto ajeno a tu vida. Vive contigo. Regula tus relaciones, tus bienes, tus decisiones y hasta tu legado. Conocer el Código Civil es conocer tus derechos y tus límites. Te da seguridad jurídica, te permite actuar con certeza y evitar abusos. Consejos prácticos. 1. Lee antes de firmar. Cada contrato tiene efectos legales, aunque no lo hayas leído completo. 2. Documenta todo. Guarda recibos, mensajes, contratos. Pueden salvarte en un juicio. 3. Actúa con buena fe. El código protege a quien actúa honestamente. 4. Consulta a un abogado. Ante dudas, la orientación legal puede prevenirte de problemas mayores. 5. Respeta las leyes familiares. Si hay menores de por medio, su bienestar siempre prevalece. El Código Civil Federal es más que un libro de leyes. Es un reflejo de la vida en sociedad, un compromiso entre derechos y deberes. Y recuerda, la justicia empieza con el conocimiento. Conocer tus derechos te da libertad, pero también responsabilidad. Si te gustó este contenido, suscríbete, comparte y déjame tus dudas en los comentarios. Tu vida diaria está llena de derecho y ahora tú sabes cómo reconocerlo.